Bueno, sí, en el mundo, pero ¿qué pasa con la democracia y la corrupción? Que de alguna manera es lo que ha castigado tanto, yo creo, también el electorado en los Estados Unidos a una candidata como Hillary Clinton, ¿no? Que representaba a la política, a la vieja política, a la política tradicional, siempre ligada con actos de corrupción. En el caso de Hillary no es tanto la corrupción como la imagen de que teniendo el poder hacía lo que quería. Es decir, por ejemplo, parece una tontería, pero todo el tema de los 30.000 mensajes borrados, etcétera, tienen que ver con tengo el poder y, por tanto, y en una democracia como la americana, que le gusta tanto la transparencia, eso fue potente. Pero bueno, la corrupción, el problema de la corrupción siempre es no que haya corruptos, porque el corrupto existe en todas las casas, o el posible corrupto. El problema es que el sistema de control democrático no lo impida. Es decir, lo que tenemos que reforzar es el sistema democrático para que cuando salta un corrupto no pueda enriquecerse y los mecanismos funcionen para detectarlo inmediatamente y echarlo, aparte de llevarlo donde tenga que llevarlo. Yo creo que cuando se producen situaciones de corrupción sistémica muy importante, lo que falla es el sistema. Y voy a poner, en lugar de hablar de Argentina, hablaré de España. España tenemos hoy por hoy un gobierno, un partido, que tiene sus dos tesoreros de partido, los tesoreros del Partido Popular, durante más de 15 años, tesoreros, en la cárcel, que tiene su sede central en la calle Génova pagada con dinero black, con dinero negro, que tiene a una parte importante de cargos del Partido Popular en la época Aznar y en la época Rajoy que están en sumarios judiciales, que tienen de las grandes empresas constructoras, están saliendo todas en los sumarios judiciales. Y no ha pasado nada porque no ha habido ni una dimisión política. Y luego está el Partido Socialista también con la corrupción y también hay en todos los partidos ha tocado. Cuando tú miras el panorama en España dices, ¿qué ha fallado? ¿El tipo que está ahora en la cárcel o el sistema que lo permitió? Porque tú puedes ser corrupto un año, pero cuando eres corrupto 15 años y amasas una fortuna enorme, te falló el sistema. Falló el Parlamento, fallaron los periodistas, fallaron incluso los jueces y sobre todo fallaron los mecanismos de control del propio sistema que permitieron un agujero negro allí. De manera que cuando tenemos un problema enorme, grande de corrupción, lo que tenemos que preguntarnos es qué hay que mejorar para que eso no pase. Porque si no es que no tenemos... Finalmente tenemos lo que tenemos una ciudadanía diciendo todos roban, todos son iguales y por tanto, pues mira, este que es rico y que tiene avión propio, igual este no roba. Igual ¿no? estamos acostumbrados, obviamente que no todos, pero uno está acostumbrado desde que es chico a ver que el político del lugar donde viene es rico. Hay mucha gente que se mete en la política para hacer negocio y eso pasa acá y ha pasado un montón Pero eso no es cierto. Acá sí, aquí tienes diputados. Acá sí. Todos sabrán que un político que no mete la mano en ninguna parte... pero el sistema funciona... seguramente ganaría más dinero en el ámbito privado. O sea, la ciudadanía tiene que saber que el buen político, si es un tipo preparado profesionalmente, probablemente está perdiendo una plaza en lo privado que tendría más dinero. Y que sin embargo tiene un instinto de servicio público. Ella me comenta que desde los 17 años milita en un partido. Significa que tiene conciencia política desde siempre. No, yo igual siempre que veo a alguien sub 40 creo que son los que van a cambiar la política. Pero esta chica, no sé cuál es tu profesión. Es diputada. Abogada. Pero es abogada. Una abogada de prestigio, una abogada potente, desde luego tiene un sueldo infinitamente más importante del que tendrá como diputada. Yo lo que te digo una cosa, mira, Pilar, acá no te... A no ser que, claro, acá en Argentina no se hace. Acá en Argentina. Explíquele cómo, mira, se ríen todos. No, acá no... Justo acá no. Sí, no. Sos una abogada exitosa, puede ser. Sí, bueno, justo dijiste una profesión bastante... Bueno, pero yo al menos ahí sí que puedo hablar por mi país. Evidentemente hay gente que entra en política porque se coloca y se queda toda la vida y están 30 años de diputados y les va bien. Pero hay gente que tiene profesiones importantes que opta en un momento determinado por entrar. Y yo conozco diputados de diferentes colores que ganarían más en lo privado. No, pero obviamente que hay de todo, Pilar. No te quiero... debate. Por favor, pero no te estoy diciendo Pilar, que no suceda acá. Por favor, no te estoy diciendo que no suceda acá. Ahora, la política como negocio existe y en demasía. Existe si falla la democracia. Bueno, entonces no es tan fácil meter la mano. Meter la mano implica, oye, el dinero está regulado, los presupuestos están regulados, el Parlamento existe, existen los ministerios, existe la prensa todo el día con su lupa. No es nada fácil, a no ser que esté todo muy podrido y por tanto no controle nadie. Pero empezar a llenar la maleta
con el dinero público o con el tráfico de influencias, es porque te falla el sistema. Eso recién pasó ahora. Pero con Felipe González me parece... Eso recién pasó en los últimos meses en la Argentina. Todo eso que vos estás diciendo de que la prensa le puso un ojo crítico a la cuestión de la corrupción, el tema de la lupa, salvo con el menemismo, que hay que decir que había una prensa pero muy sectorizada, que sí que estaba en el minuto a minuto de la corrupción menemista. Hubo muchos años acá en la Argentina, entre el 2003, me animo a decir, hasta los últimos años del kirchnerismo, que no pasó nada. De pronto, al bajar el telón del kirchnerismo, empezó a brotar lo que fue una matriz de corrupción, Pilar, que seguramente vos conocés perfectamente, que fue la obra pública, los subsidios al transporte. Pero digo, hasta hace muy poco tiempo, en la Argentina se hablaba poco de corrupción. ¿Y por qué? No, eso no es así. Pero en eso digo, perdón, me parece que lo primero que hay que lograr es que el Poder Judicial le pierda el miedo al poder. Pero acá, Es decir, que realmente se logre esa estructura. Y en segundo lugar, generar los mecanismos para... Señor, a ver, sí, Campolongo, sí. No, ¿me permitís hacer un breve comentario para hacerle muy interesante? Me gusta la pasión que pone, hay muchas cosas que disiento con usted, por supuesto, con todo respeto. Yo creo que en Estados Unidos se termina un ciclo que va más allá del ciclo Obama. Es el ciclo, yo diría, Reagan, Bush, Clinton, Washington. Porque ese hombre viene por fuera de Washington. Sí. Y no es un dato menor, hay que verlo, hay que dejarlo andar. Obviamente, comparto con usted, miremos la historia de Estados Unidos. ¿Dónde está Jefferson, Madison, Washington? Digo, y cuando la inteligencia colectiva desaparece, tarda a veces siglos en volver, porque no es una cuestión individual, es una creación colectiva de lo sociopolítico. Ya voy a la pregunta que le quiero hacer. Permítame, son las reflexiones que usted me disparó con su... Vamos, Campo, que somos ahí 10.000. Sí, pero fui económico. Ahora, me parece que en un punto centramos en el liderazgo, ¿sí?, de este hombre, de Trump. Y entonces ahí nos quedamos con la lógica del espectáculo, ¿sí? No vamos a la consideración de sistema, la ausencia de lo que usted dijo, de la ausencia y debilidad del pensamiento político contemporáneo, que esto es gravísimo. Entonces vamos con los eslogans, las frases, los flashes. La pregunta concreta, porque me corre el señor conductor, más allá de que me gustaría discutir del populismo y de muchas de las cosas que dijo, le preguntaría cómo, y yo soy un admirador de Victoria Camps y de Adela Cortina, te aviso, y usted las debe conocer. Sí, tanto. ¿Cómo hace usted para encajar la especulación, que es otra forma de corrupción, del sistema financiero global? ¿Cómo lo pone en caja? ¿Cómo lo pongo? Bueno. La verdad es que abre usted un paquete considerable. Perdón. Porque usted me estimula, ¿no? No, y me encanta que... Me encantaría conversar con usted. Me encanta. Está casada, Campolongo, ubíquese. No, pero acá No perdona a nadie, ¿eh? con luz, con todo. Con luz. Se está cortejando. ¿Qué pasó? Está casada, Pilar. Sí, pero es un señor atractivo. Y tengo... Más que Felipe. Soy más que Felipe. Me temo que sí. Y no tengo la guita de Felipe. Sí, me gusta la pareja, Y tengo el marido en Barcelona, o sea que de momento está lejos. ¿no? Les encargo... Por favor, les encargo un cachorrito, ¿eh? Primero, dale. Ay, madre mía. Pasó este momento... Perdone la broma. Adelante. Sin ninguna... si entendí su pregunta tal en los términos que me ha dicho, usted está hablando de cómo los grandes movimientos financieros acaban siendo los que dominan el mundo y dominan también la política. Sin ninguna duda forma parte de la crisis. Forma parte de la crisis de la política en el momento en que un consejo de administración puede tener más poder que un presidente de gobierno. Por supuesto. Y tampoco en eso tenemos un relato, porque los relatos que han surgido contra eso muy a menudo han sido de la pancarta, pero no de la complejidad, porque al final nosotros nos movemos por el libre mercado, tenemos que encontrar la manera de acotar el libre mercado para que no se convierta en voraz y nos destroce, pero tampoco tenemos ahí un discurso sólido ni en lo político ni en lo intelectual. Es que quizá lo que hay que decir, yo tengo la sensación, no sé si es exagerada, viviendo en Europa, de que estoy en la Europa de los años 30 en muchos sentidos. Una crisis profunda de valores, un miedo atávico de la gente que los hace retrotraerse hacia posiciones extremas, un debilitamiento de los sectores centrales, unos liderazgos políticos preocupantes,
vuelve el racismo, vuelve la xenofobia, el miedo al inmigrante. Todo esto está pasando ahora a Europa, en la tierra donde teóricamente se inventaron parte sustancial de los valores del siglo XX. Y por tanto, claro, cuando vengo aquí, puede que hable de Argentina, pero les aseguro que Argentina me preocupa en estos momentos mucho menos de lo que me está preocupando el continente globalmente, porque Europa ya no es un referente de nada y no encontramos el relato intelectual donde están los Habermas, es decir, por poner a alguien importante, ¿eh? ¿Dónde están los grandes intelectuales que van a marcar el curso? ¿Dónde están los estadistas? Yo es que ya me conformo con un Mitterrand. Mira que en su momento habría dicho cosas. Me conformo con uno de estos, que el tipo hablaba y lo escuchábamos, ¿no? No está, no hay nadie, no hay nadie. Y entonces, al final, ¿quién manda? Oye, ¿qué ha pasado en Europa? Putin movió sus avioncitos y se fue a Ucrania. Y lo miramos, uy, ¿qué pasó con Rusia? Y luego se quedó Crimea. Y nosotros calladitos. El alma rusa que cuando se despierta, decía Tolstoy, tiembla, ¿no? ¿Qué ha pasado con Turquía? Lo de Turquía es terrorífico. Turquía ha expulsado a miles de funcionarios ante nuestras narices. Tiene encarcelados a los disidentes, está masacrando a los kurdos, ha despedido a centenares de militares demócratas. Está haciendo un golpe de Estado blanco a un país tan importante y a una democracia tan sólida como la turca. Y la tenemos ahí, ¿eh? ¿Y qué hemos hecho con ellos? Les hemos perdonado todo. Han traficado con el petróleo en el mercado negro del ISIS. Han dejado que la frontera fuera porosa. Han sido aliados nuestros y vete a saber qué más. Y les hemos dado la llave de los refugiados. Miles y miles de personas huyendo de la muerte, desesperadas, que hemos decidido que no entraban. Y hemos visto ahí, metiditos, y te damos dinero, Erdogan, para que hagas con ellos lo que quieras. Lo que está pasando en Europa es una crisis de valores tan profunda que al final... De verdad, que al final ves a Trump y dices, bueno, es que forma parte de todo, de todo ¿no? esto. Brancatelli, por favor, sí. Pilar, qué interesante escucharla. Campolongo dijo que en algunas cosas no coincidía, yo no coincido en casi ninguna, pero la respeto y me parece muy interesante e inteligente, una persona muy inteligente. También es linda. De la información que le llega a Europa a usted, me encantaría igual saber desde qué sector le brinden información, llega a la conclusión, y me interesaría conversar esto, yo considero que el motor más importante en un país es el motor económico, el motor de la economía, que es el que te da empleo, te da posibilidad de darle comer a tus hijos, para comprarle un guardapolvo, para mandarlo al colegio, para darle todas las necesidades básicas. Entonces, hablando desde el motor económico, le comento que en Argentina se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo, que la inflación supera el 40%, que hubo un ajuste tremendo en las tarifas, que hay mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene qué comer, que hay bueno, una desprotección total o hay un descuido hacia la industria nacional con la liberación de las importaciones, que hay un retroceso en cualquiera sean las variables y cualquiera de las industrias, están todas en caída libre. ¿Cuál es, en este contexto económico que le hablo, cuál es el país pujante que usted ve desde Europa, por ejemplo? Cuando usted me pregunta mi mirada respecto a Argentina, ¿de dónde la saco? De la prensa española y al color y color. Es decir, es verdad que hoy por hoy Argentina tiene buena imagen. Búsqueme usted un artículo en cualquier periódico, desde ABC hasta País, que hable mal de Argentina. No hay ninguno. Es decir, esto está pasando ahora, igual no sé, igual no... No, pues lo que está pasando es esto. No, perdone. Usted me preguntaba, ¿de dónde saco yo? Como insinuando que quizá era una versión solo mía. Yo le reto a que usted me traiga un artículo en la prensa española contra Macri en estos momentos. No hay. No hay. O sea, quizá porque le dan tiempo. Puede, pero no hay. Por tanto, es verdad que la imagen y en la época de Cristina Kirchner, así de artículos y así de preocupación. Pero esto es un dato objetivo, esto no me lo invento, esto es un dato. Pero eso no significa que la situación social aquí esté bien. No. Iba a la pregunta que hacía con los datos que él planteaba. Lo que creo que ocurre en la imagen de Argentina es que todo el mundo sabe que cuando se heredan situaciones enormemente complejas, con unos ratings tan brutales de pobreza y con lo que parece un expolio del dinero público tan importante, se le da tiempo a un nuevo gobernante para encontrar las pautas para resolverlo. Lo que creo que ha ganado Macri es tiempo. Tiempo y credibilidad, porque es nuevo, porque ha llegado, porque es un giro copernicano en la situación y por tanto hay una cierta credibilidad del personaje que si no sale adelante se caerá. Es decir, porque me guste a mí poco o mucho o a usted es igual, las cosas son así. Hoy por hoy estamos en un momento que el que no vaya bien caerá.
porque ya estamos en ese mundo globalizado donde nos decimos las cosas a la cara. Y yo creo que la época anterior, la época de Cristina Kirchner, llegó a cotas muy deplorables en la credibilidad política. Y ahora hay un cambio que da la impresión que tiene mecanismos para resolver una situación muy acuciante. Y se le da tiempo, porque realmente nadie... No lo sé, no soy yo la redactora de ningún periódico para decírtelo, no sé el tiempo que te daré yo. Lo que le dan tiempo son los periódicos, dice usted, los diarios. Pero usted ha presentado un cuadro terrorífico de la situación no, es lo que pasa, sin acordarse del cuadro terrorífico que han heredado. Sí, a ver, por favor. No es que los a mí me parece muy importante lo que ha comentado con respecto al tema de la corrupción, y Pilar tiene muy claro lo que hemos vivido en los últimos años, una matriz de corrupción en la Argentina, pero lo que me interesa saber es cómo cree que impactaría si se tolera, si no se busca a sus responsables, si sus responsables no son sancionados y la gente entiende que hay una situación de impunidad que persiste. ¿Cómo puede afectar a nuestra sociedad? La impunidad es siempre la peor aliada de la democracia, porque es la que expulsa a los ciudadanos de la política. Cuando cualquier acto político roza lo delictivo o entra en él y no pasa nada, es lo que comentaba hace un momento del gobierno Rajoy, cuando el ciudadano de España ve que no ha dimitido nadie en el escándalo económico y de corrupción probablemente más importante de Europa, hay una parte muy importante de la ciudadanía que se va a Podemos o se va a otras opciones, y el PSOE, que ha mantenido el sistema, también se cae. Fíjate que en el fondo aguanta más el Partido Popular porque tiene el discurso de la unidad de España, el nacionalismo español tan duro, no sé qué, es el orden ante el caos y aguanta más, pero también ha sufrido. La impunidad le dice al ciudadano, envía el mensaje al ciudadano de que cuando tienes un cargo político y te saltas la ley, no eres igual que los otros ante la ley. Zuleta. Y por tanto es letal. Creo que en tu argumento, que es muy seductor, muy informado y que por lo menos para mí me parece muy otro que le debe meter a salir. Hay algo que falla, que es tu nostalgia del relato. Que detrás de eso hay una idea de la política como relato, como algo que se dice y que convence. No, pero bueno. Ahora, la vieja política era una política de relato, de grandes relatos o de pequeños relatos. Era una política de la oferta. ¿Qué era la oferta? La ideología, la utopía, el líder, la plataforma, el programa, la revolución. Esa es la política que ha pasado y es una política de la demanda. Y hacer política en la demanda implica no esperar un relato ni nadie que lo vaya a expresar. Macri no sé qué te dijo, pero Macri pertenece a una nueva generación de políticos que sabe que no hay relato y que si él entra en el relato o intenta el relato, pasa automáticamente a la vieja política. A la vieja política. Bueno, no me he explicado bien entonces. ¿Seguro? No, yo improvisé y exageré un poco. No, pero está muy bien porque me ayuda a aterrizar más adecuadamente lo que yo quería decir. Yo no estoy hablando de volver a la política de la palabra vacua, porque volveríamos a una concepción... Tipo de palabra. Cuando yo hablo del relato no me refería a la política activa en Argentina, que es evidente que ahí lo que tiene que haber son propuestas y soluciones y resolviendo los conflictos. Me refería a jugar, a tener un papel en las grandes ligas. Le voy a poner, por si me explico mal, voy a poner un ejemplo. Me parece que Argentina pactó con Obama tener una cantidad de refugiados de Siria, ¿no? Bueno, para mí tener el relato no es esperar que Obama me pida un montón de refugiados. Es decir, hay un conflicto ahí, Argentina tiene que estar, esta es la propuesta. A ese nivel me refiero cuando hablo de relato. Alguien tiene que poner en el mapa qué papel tiene Latinoamérica en el concierto de naciones, porque es un continente muy importante. Y no sabemos exactamente qué papel. ¿Tiene papel? Lo pregunto. ¿Tiene papel Argentina en el mundo? A ese nivel hablo de colocar un relato, es decir, de tener una capacidad de ir más allá de tu propio país y tener un papel en el concierto de naciones, porque en el mundo hay tantas cuestiones cosas. Pilar, hay tantas cosas para resolver. Un minuto. Hay tantas cosas para resolver antes, previas a todo eso, a salir, a resolver en paralelo. ¿Por qué no en paralelo? Hay que tener espalda para eso, ¿eh? Bueno, hay que ser un estadista. Mira, la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las siguientes elecciones, el estadista en las siguientes generaciones. Hay que pensar en las siguientes generaciones, hay que construir un discurso que vaya más allá de ganarlas las siguientes. Claro.
Si el político está pensando en ganar las siguientes elecciones, va a ser cortoplacista. No va a dar grandes ideas que ayuden a consolidar el país. A veces hay que tomar decisiones que para el político que está en el cargo son malas, pero que piensa en las siguientes generaciones. Por favor, sí, ahora voy. Esto último que dice es fantástico, porque Argentina tiene, digamos, los economistas analizan en Argentina que Argentina desde el punto de vista institucional no tiene incentivos para que sus políticos piensen a largo plazo. No es que es un tema de que son malos o sonsos, sino que el sistema institucional no permite que tengan esos incentivos, con lo cual estamos medio fritos. Una cosa, agradezco el diagnóstico que hace la corrupción en Argentina, porque es el que hacemos algunos especialistas que no somos escuchados. Ojalá que se lo haya planteado al presidente, porque quienes lo asesoran en materia de prevención de la corrupción no le están planteando ese diagnóstico, que es el diagnóstico correcto. El problema es estructural, no se soluciona con el Poder Judicial, más allá de que haya que avanzar en ese sentido. Hay que prevenir la corrupción del futuro, ojalá que el presidente la escuche primero. Y lo segundo, una pregunta un poco incómoda, no quiero faltarle el respeto, pero me interesa mucho su opinión sobre esto. En Argentina tenemos la idea, equivocada creo yo, de que la corrupción es un problema cultural que en algún punto heredamos de la colonia española. Yo creo que es un error esto, pero me interesa mucho su opinión. ¿Usted cree, y esta idea del partido, el PP, y el tesorero preso y demás, ¿usted cree que hay algo de cierto en esto? La anomia, la corrupción, la tendencia hacia la ilegalidad, el contrabando, ¿tiene algo que ver esto con lo que heredamos del colonialismo español o no? Absolutamente. Absolutamente tiene que ver con la corrupción de la corona española, no tengo ninguna duda. Pero yo soy catalana, eso tiene trampa. No, pero de todas formas estoy convencida. La corona española fue brutalmente corrupta. Se basaba en tráficos de influencias, expoliaba las colonias, por eso las perdió todas. Actuó de una manera muy abrupta y terrible como colonizador. Y por tanto es muy probable que las maneras de hacer de los gobernadores de la corona acabaran dejando un tipo de cultura, de todas formas, han pasado suficientes años como para que lo hubieran arreglado, es decir... Pichetto tenía razón, al final, somos el ajuste social de España, fuimos el ajuste social de España. Yo creo que España tiene muchas culpas seguro, pero... nosotros lo mejoramos ahora igual, España de lo que pasa en Argentina queda un poco fuerte. Llegó Macri para pedirle disculpas al rey. No hace falta. Débora. Pilar, usted dijo recién que no podía contar demasiado, no se sentía cómoda contando demasiado de lo que fue su reunión con Macri. Tengo entendido, usted me dirá hasta dónde puede contar, que hablaron mucho o que hablaron de algunas cuestiones vinculadas con el tema Nisman. Con algunos avances que podría haber en relación con el esclarecimiento de su muerte. Y también le quería preguntar, usted habló de Europa, de los populismos, el Papa Francisco, una relación difícil también con la Mauricio Macri, a quien consideran populista, porque usted decía Merkel pagó un precio por decir abro las puertas a los refugiados, la ciudadanía le dijo que no, y el Papa Francisco fue el primero que dijo abramos la puerta a los refugiados, puso baños públicos en el centro de Roma para la gente sin techo, bueno, en fin, preguntarle por el tema Nisman y el Papa. Bueno, ayudar a los refugiados no tiene por qué ser populismo. También puede ser conciencia social, es decir, que... Exactamente, es que de verdad, yo en este tema, yo tengo muy claro, yo la Europa que le dice que no a la gente que está luchando por su vida no me gusta nada, nada. Tengo la impresión, empiezo por ahí y luego voy al otro, Tengo la impresión de que Europa está actuando con los refugiados de la guerra como actuaron con los supervivientes judíos después de los campos de exterminio. Es la misma maldad. No los queríamos, los sacamos, los metimos en campos, no mirábamos porque era nuestra miseria, ¿no? Y por tanto, en este sentido, que el Papa haya tenido sensibilidad respecto a este tema me parece una buena noticia y no una noticia mala. Y no tengo nada que decir al respecto. Sobre si es un Papa populista o no, la verdad es que el Papa Francisco ha caído muy bien en Europa. Es un hombre que tiene en estos momentos una excelente imagen. A mí me ha sorprendido porque no lo conocía. Su aterrizaje en la política argentina es un elemento que no lo tenía analizado, allí no se conoce. Me ha sorprendido porque me parece que hoy, que es el jefe del Vaticano, el presidente, la cabeza visible del Vaticano, tendría que estar por otras labores, pero no conozco suficientemente el tema como para meterme. En lo social y en lo trascendente espiritual están viendo mensajes que al menos allí nos caen bien, porque estamos tan huérfanos de liderazgo que de golpe hay un tipo que dice acordaros del hambre, acordaros de... y te mueve un poco, ¿no? Respecto al tema Nisman, sí que me permitirá que no diga nada de lo que dijo el presidente porque creo que no me corresponde. Sí que puedo decir lo que le dije yo nuevamente.
que es que yo encuentro que es un escándalo terrorífico, y ahí sí que me parece que eso sí que es una herida abierta brutal, que es que a 2 años de su muerte tan extraña, de su muerte tan discutible, digamos, un hombre que era fiscal general, que llevó la causa de terrorismo más importante de Latinoamérica, que eso trasciende al mundo. Nisman formaba parte del mundo, porque el terrorismo forma parte del mundo. Si yo me preocupo por un atentado terrorista en Pakistán, que no me preocuparé en Buenos Aires, por poner mi pequeño ejemplo. Ese hombre muere a un día de poner una denuncia contra la presidenta por un tema de traición a la patria, que yo no sé si es cierto, pero que tiene que tener un recorrido judicial, porque ahí hay una denuncia de mucha importancia de un tipo que era muy importante porque era un fiscal general. Que a 2 años de la muerte de Nisman no haya empezado nada, forma parte de la impunidad. ¿Quién hablaba de la impunidad? Ella. Diputada, sí. Eso es impunidad, es decir, forma parte de la destrucción de la confianza con el Estado de Derecho. Así es. El ciudadano tiene que mirar al Estado de Derecho y decir, cuando pasa algo, pasan cosas. Si no pasa nada, ahí hay una fuga de credibilidad democrática terrorífica. Y después que la justicia haga su recorrido y que llegue a las conclusiones independientes que tiene que llegar. Pero lo que no puede ser es que no haya empezado el recorrido. Porque 2 años de la muerte de un fiscal, que fue una bomba en el mundo, es algo muy grave. ¿Y qué pasó? Sí. Nada. La periodista colombiana, sí, Alejandra. Bueno, lo primero que te quiero decir es que me sumo a su opinión de que Argentina fuera de Argentina tiene una imagen muy diferente con respecto a Latinoamérica. Yo como periodista lo sé y lo vivo acá a diario. Y lo otro son 2 preguntas que te quiero hacer. Acá se pregunta una sola siempre. Bueno, voy a una Pues somos tantos que se olvidan después. Sí, por favor. No, pregunta lo que quieras. Una doble. Sí. Es acerca de Colombia y acerca de Venezuela. Lo primero es que Colombia, bueno, Donald Trump hablaba de México y bueno, se refirió constantemente, se reunió con el presidente, también habló de Cuba, habló de diferentes países directamente. De Colombia, en cuanto a la militar, que sería uno de los países más afectados por el plan Paz Colombia, no habló absolutamente nada. Y eso nos tiene un poco con incertidumbre. ¿Cómo lees esa no intervención, La no intervención respecto al tema Colombia la leo en unos términos que no son bonitos, que es que no le interesaban porque no le daban ni un solo voto. Claro, porque hace falta que el Congreso de Estados Unidos apruebe 450 millones. No, es probable que a partir de ahora Colombia también forme parte de la agenda porque tiene que formar parte de ella. Pero en esta campaña electoral de audiencias televisivas, donde él ha enviado mensajes a grupos determinados para conseguir el voto, el tema colombiano le creaba problemas y no le daba nada. Y por eso yo creo que huye del tema. Esa es mi impresión, ¿eh? Igual me equivoco, pero el tema cubano le daba a los cubanos. El tema latino le podía dar una parte del voto latino, como ha pasado. Cada tema tenía su función quizá malvada. Claro. Pero el tema de Colombia, ¿qué le daba? Le daba problemas, pero nada más. Y probablemente es posible que ni tenga definida su posición ahí. De manera que yo creo que por eso estuvo ausente del debate. Esa es mi impresión. Sí, diputada, por favor. No, yo 2 cuestiones digo también para sumar en esta línea. La primera, que me parece importante y necesario que avancemos en la construcción de acuerdos de largo plazo, un poco en línea con lo que se decía recién. Creo que es el gran desafío que tienen las democracias modernas. Pero si no hay elecciones cada 2 años. No, bueno, pero justamente tenemos que ser capaces de sentar a todos los actores que tienen capacidad de decisión, a la política, al sector empresario, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, para definir el norte, la hoja de ruta de cuál es ese largo plazo que imaginamos. Y yo sí tomo esta idea del relato, pero el relato no como una historia que tergiversa la realidad, sino el relato en el sentido de cuál es el horizonte que imaginamos, de qué Argentina soñamos, ¿no? Y qué hacemos para construirla. Y ahí creo también que es importante recuperar la credibilidad en la política, ¿no? A veces algunos comentarios no contribuyen en línea con rescatar la necesidad de contar con instituciones sólidas. Y para eso también, permítame que tome una de las intervenciones de las especialistas. Digo, el desafío que tenemos para combatir la corrupción es que la justicia se anime a investigar cuando todavía el poder está en el poder y además que generemos los mecanismos para evitar que nos vuelvan a robar. Y esto es ser capaces
de resolver ex ante, ¿no? Es decir, generar las fortalezas en las instituciones, en los sistemas de control, en el rol de la oposición, en el periodismo, en el acceso a la información pública. Digo, y este es un dato que sí es relevante. La ley de acceso a la información pública que aprobó el Congreso de la Nación salda de alguna manera una deuda histórica de la democracia argentina. A ver, hago un punto, porque no me quiero ir del tema. Aquí hay elecciones cada 2 años. Es decir, que los políticos constantemente están en campaña. Y uno piensa, ¿cómo van a incorporar políticas o van a desarrollar políticas a largo plazo si todo el tiempo están tapando baches y todo el tiempo están prometiendo cosas que seguramente no van a poder cumplir? La verdad es que no me veo capaz de dar alguna reflexión un poco solvente de cómo mejorar la democracia argentina, porque no la tengo ni para la mía, con lo cual lo veo complicado. Pero es evidente que el exceso de elecciones nos lleva a una derivada de propaganda permanente que no es buena para la acción política. La acción política necesita tiempo y sobre todo sustraerse de la necesidad de volver a ser querido para volver a ser votado. Tiene que haber otros mecanismos. No me parece una buena opción. Pero tampoco, yo creo que el mensaje que podemos estar más o menos de acuerdo, creo que la inmensa mayoría, es hay que repensar la democracia. Hay que encontrar mecanismos que seduzcan nuevamente al ciudadano y hay que encontrar la manera de volver a la política, no en el sentido antiguo, sino reinventada. Pero sí, claro, si el candidato está permanentemente preocupado porque lo voten, es muy probable que se convierta en un publicitario más que político. Ahora que tenemos prepara las fotos para el ping-pong, para Pilar, ¿sí, Johnny? No, lo que decía Pilar, ¿por qué? Complementando y de acuerdo, porque la sociedad del siglo XXI, para mí, con todo respeto, son mejores. Yo le tengo mucha confianza a las nuevas generaciones. Podemos ser menos profundos, podemos ser menos ideologizados, pero creo que son o somos más atentos, más precisos. Entonces lo que digo es, acá se castigó la generación anterior, siglo XX, siglo XXI, la vieja forma de hacer política. Se castigó la pobreza, 32% aquí en la Argentina. Se castigó la hipocresía, lo que acá le llamamos el doble discurso. Decís que el dólar es una basura, pero te llenás de dólares después. La corrupción, personas que se quedan con imprentas. La soberbia, 44 cadenas nacionales en un solo año, Pilar. Ahora, esa misma sociedad que castigó todo eso, lo que antes vos decías, la vieja política, la política tradicional, está muy atenta a este gobierno, que se supone que es lo nuevo, que se supone que es cambiemos, porque se prometió pobreza cero y no está, porque se prometió terminar con el narco y obviamente es muy largo, pero no vamos en ese camino, porque se prometió limpiar la justicia y los mismos aliados del gobierno, Lilita Carrió, están diciendo que están haciendo todo lo contrario, que se mantienen los mismos jueces corruptos de siempre. Entonces lo que digo es, 1 millón de créditos, las nuevas generaciones, la nueva sociedad en la cual yo confío mucho, está muy atenta también a este gobierno. ¿Y tiene que ser el Poder Ejecutivo el que limpie el Poder Judicial? Acá sí, porque el Consejo de la Magistratura tiene una mayoría muy poderosa del oficialismo y la va a tener. Pues ahí tienen un problema por resolver. Sí. Es decir, a nosotros también nos pasa. El fiscal general del Estado en España lo pone el partido que gobierna. Claro. Bueno, pues ahí tienen el lío. Es decir, en el momento en que... Porque hemos llegado al punto, por ejemplo, en el conflicto entre Cataluña y España, que es un conflicto político y un conflicto democrático, hoy tenemos un montón de de juicios contra líderes catalanes que previamente los fiscales catalanes se negaban a hacer porque no había causa y que el fiscal general, porque la Moncloa dijo que había que hacerlo, los impuso. Pongo un ejemplo que a mí me puede doler, pero hay otros. Aquí ha habido causas de corrupción en España que no se han tirado adelante porque el fiscal no ha querido. Tuvimos el gran lío de la Infanta, que el fiscal parecía el abogado defensor. Claro, en el momento en que la cadena de lo político con lo judicial se mezcla y uno depende del otro, tenemos una fuga democrática brutal. Pilar, ahora en la pantalla va a aparecer una foto de una persona. Vos me tenés que decir lo primero que te sale. Igual te mandas tan falta de palabras, por ahí no te sale nada. Una sola palabra en cada imagen. Sí, la primera palabra y después puedes desarrollar. A ver, la primera, Mauricio Macri. Confianza. Confianza. ¡Arriba el PRO! ¿Hay que explicarlo? Sí, perdón. Confianza. Es lo más difícil. Confianza porque confianza porque los ciudadanos le dieron la confianza, creyeron que podía dar un cambio y no ha tenido tiempo para demostrarlo. ¿Quién soy yo para no dársela si se lo han dado los argentinos? Vamos a la próxima foto, a ver. ¿Quién aparece? Cristina Fernández de Kirchner. Arqueología, es antigua.
Vamos a la próxima foto. ¿Querés desarrollar algo? Lilita Carrió, ¿la conocés? Valentía, fuerza, coraje y muy injusto con ella. Y una Argentina injusta con ella. ¿Con Lilita por qué? Porque no la pusieron en su lugar. Creo que fue una mujer que clamó en el desierto durante mucho tiempo, alzó la voz y creo que tendría que haber sido más presencia, no solo mediática, sino política, haber marcado aún más la gente de la que lo ha hecho. Yo creo que es una mujer que fue muy importante y cuando lo fue, no os disteis cuenta. Esa es mi impresión. Vamos a la próxima foto. A ver. Daniel Scioli. Bueno, eso sí que es Parque Jurásico, y lo otro no conocía. Es que esto ya está, esto pasó. Seguro que empieza a haber líderes peronistas muy importantes, pero aquellos que están hasta aquí, de los años anteriores, y que han dejado lo que han dejado, de verdad que ya forman parte de otra pantalla. Esa pantalla ha pasado. Y a mí me sorprende que aún estén tan presentes, porque ¿cómo puede alguien explicarle a los ciudadanos que tiene una solución a la situación cuando la ha creado? Es que me parece que es algo inconcebible y por tanto creo que esto ya empieza a ser antiguo. Vamos a la próxima foto, a ver. Máximo Zorrillita. Ups, no tengo opinión. No sé, un bonito sombrero. No. ¿Y de la realeza? Es que la realeza, yo soy republicana, la realeza yo la verdad, no, tengo que decir una cosa de Máxima, por lo poco que sé que tampoco no es lo mío. Da buena imagen. Da buena imagen, parece una mujer sensata, parece una mujer de un perfil correcto, no tengo mucho que decir, pero vaya, esto de la realeza me cuesta, esto de que, no sé, de que, bueno, es igual, de que hayan derechos de cuna, que un espermatozoide decida que alguien es jefe de Estado, es algo que me resulta complicado, no entiendo. No, de otras, sí, Eso está ahí, ¿no? En España que tenemos ahí, bueno, hemos tenido de todo, pues sí. Bueno, ¿cómo lo pasaste? Mal se ve. No pasa fatal, imagínate, me pusiste Obama también, entendí, ¿no? Estaba por ahí A ver, Obama. ¿Y Obama qué te parece? Un presidente, la verdad que yo creo que ha marcado un hito en la historia, ¿no? Es historia pura en sí misma. Obama es el éxito de un país que 100 años antes tenía esclavitud y después tiene un presidente afroamericano. Esto queda para la historia y esto es una conquista de los derechos civiles en Estados Unidos de una gran importancia. No creo que haya sido un gran presidente, pero fue un excelente candidato. Después yo creo que fracasó en las expectativas. Una tipa muy importante. ¿Te parece un cuadro político ella? Michelle me gusta mucho a mí. Michelle me parece una mujer muy corajuda, muy potente, intelectualmente muy fuerte. A ver si va a pasar como lo pasaba con Bill Clinton, que el bueno era ella, ¿no? Vete a saber, ahora ya no, pero a mí Michelle me gusta más que Obama, que su marido, me gusta más. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada. Ahora le pasamos tu teléfono. Tengo un jet lag de narices, pero ahí estoy. Le pasamos tu teléfono a Campolongo, que quedó enamorado. Oye, pero es que yo los señores que llevan corbatín, ¿se les llama corbatín? Sí, moño. Moñito. Ya me suben un poco la moral. Sí, porque tienes un aire distinto, ¿sí? Imagínenselo en corbatín y calcetines y en calzoncillos. No. Nunca podés imaginar un hombre con calzoncillos y calcetines. Nunca. Muéstrele. No, que eso es anticonceptivo. Son media caña larga. Santiago, esa es una imagen anticonceptiva. Mira, te dar un beso. Ya nos despedimos. Para, un minuto. Para. ¿Qué pasó con Argentina finalmente? Ahí está. Sigan con Animales Sueltos. Gracias a París y a los cerveños que mandaron comida muy rica para los compañeros en Ugarte 1699 en Núñez. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias, Relojes Polis. Y como siempre, gracias a Liguria por la pincha. Hasta mañana. Chau. Y si a los siglos nos vamos. ¡No!